Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 13, donde dice: Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Nazaret, la ciudad que había sido su residencia por años, no iba a continuar siéndolo en el futuro. La estructura gramatical del texto griego permite entender que dos maneras de expresión, dejando Nazaret por un lado, podría entenderse como que en su viaje pasó de largo, dejando a un lado a Nazaret, o que estuvo un tiempo breve en ella y la dejó para irse a otro lugar. Este es tal vez lo más consecuente con el entorno del relato, ya que Jesús tuvo buenas razones para dejar Nazaret, por cuanto los hombres del lugar le habían echado de allí. Lucas, capítulo 4 y versículo 29 dice: Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Nótese que el Señor estaba en un lugar donde no era bien recibido. Así pues, dejando Nazaret, habitó en Capernaum. Esta era una población situada en la costa occidental del mar de Galilea. Dice Mateo, el lago de Tiberíades, ya que el nombre Capernaum puede significar pueblo de Naúm. Con todo, no se sabe a ciencia cierta si el nombre del lugar tenía algo que ver con el del profeta Nahum, que predicó contra Nínive. Incluso el significado de Nahum, compasivo, pudiera dar a entender que el nombre de la población podría ser pueblo de compasión, ya que en esa ciudad estuvo por un tiempo la residencia de Jesús, y en ella estaba también el puesto del publicano del autor del Evangelio, es decir, de Mateo. En ese lugar el Señor tenía su casa, como así señala el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Por ser un lugar donde Jesús fijó su residencia en la zona norte del país, se le llama también su ciudad. Mateo, capítulo 9, versículo 1, dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. En esa misma población estaba el hogar también de Pedro y de Andrés, como así nos señala en Mateo, capítulo 8, versículo 14, también en Marcos, capítulo 1, versículo 29, y Lucas, capítulo 4, versículo 38. La casa de Simón Pedro estaba en el sudoeste de la ciudad, orientada hacia el lago de Galilea. Mateo dice que Capernaum era una ciudad marítima, literalmente una ciudad que estaba junto al mar, en el territorio perteneciente antiguamente a las dos tribus de Zabulón y Neftalí. Capernaum, ese fue el centro de las actividades del Señor en su ministerio por la región del mar de Galilea, donde realizó un gran número de milagros. Por ejemplo, allí sanó al siervo del centurión, capítulo 8, versículos 5 al 13. También allí a la suegra de Pedro, capítulo 8, versículos 14 al 17. También al paralítico, capítulo 9, versículo 1 al 8. También a la hemorroisa y a la hija del principal de la sinagoga,
capítulo 9 y los versículos 18 al 34. También al hombre de la mano seca, capítulo 12, versículos 9 al 13. También allí hizo el milagro del dinero en la boca del pez, capítulo 17, versículo 24 al 27. De manera que desde Capernaum había un fácil acceso al resto de las poblaciones ribereñas del mar de Galilea. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Aquí Mateo está determinando la razón de la residencia de Jesús en Capernaum, vinculándola con el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando nos dice en Isaías capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que, livianamente, tocaron la primera vez a la tierra de Zambulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y es lo que se detalla en el siguiente versículo, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Cada momento en la vida de Jesús corresponde a la ejecución en el tiempo histórico de la humanidad, de lo que había sido determinado en el eterno consejo divino para la obra de redención. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: tierra de Zambulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El evangelista sigue en la cita del texto hebreo de la profecía. Es interesante notar que en la profecía los dos primeros lugares mencionados, Zambulón y Neftalí, están separados de los tres restantes. Para Mateo, los 5 puntos geográficos forman una misma unidad y están estrechamente entrelazados, debiendo considerarlos como nominativos en oposición con el pueblo asentado en tinieblas. Del versículo siguiente. Los 5 puntos son referentes directos a 5 sesiones de Galilea. La tierra de Zambulón estaba al oeste y limitaba al norte con la de Neftalí. La región camino del mar era la zona que bordeaba la ribera del mar de Galilea. El otro lado del Jordán, literalmente, más allá del Jordán, era la zona que estaba al este del río. Y finalmente, Galilea de los gentiles era la parte norte de la tribu de Neftalí, ya que este fue el territorio por donde se extendió el ministerio de Jesús en Galilea. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. La característica espiritual de todos estos lugares está descrita como pueblo asentado en tinieblas y sombra de muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tengas en cuenta que quienes están sin Cristo, que es la luz del mundo, están en tinieblas. Dice que asentados forma el nominativo singular masculino con el participio presente en voz media del verbo que expresa la idea de estar sentado, yacer, encontrarse, es decir, una situación que formaba parte esencial de las gentes de aquellos lugares.
Todos aquellos pueblos estuvieron por siglos sujetos a la expansión inmoral e idolátrica de los pueblos que conquistaron el territorio y se asentaron en él. Durante tiempo, aquellos tenían el corazón dividido, adorando por un lado a los ídolos de las naciones que le influenciaban y por otro lado también al Señor. Estar asentado en tinieblas, en región de sombra de muerte, indica una posición peligrosa, sin orientación y sin ninguna esperanza. Asentado está enfatizando la continuidad de aquella situación, ya que estaban en tinieblas, porque, con toda seguridad, amaban también las tinieblas porque sus obras eran malas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, está hablando Jesús y dice: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». La presencia de Jesús, la verdadera y única luz del mundo, brillaba en las tinieblas, disipándolas y anunciando con su mensaje la esperanza del Evangelio de la gracia para todo aquel que cree. La presencia del Señor comunica, junto con su luz, la alegría a quienes vivían en sombra de muerte. El Salmo 97 y versículo 11 dice: «Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón». La profunda transformación de la presencia del Señor entre ellos era una gloriosa realidad, ya que la luz que brilló en aquellas tinieblas no era una luz pequeña, tenue y languideciente, sino la impresionante dimensión de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. De ahí que vio gran luz. Y note que el verbo utilizado expresa la idea de la luz de un astro cuando hace su aparición, es decir, la gloriosa luz no disminuía, sino todo lo contrario, como cuando después del amanecer se va intensificando hasta la plenitud. Y fue esta luz la que les resplandeció por la aparición del sol de justicia entre ellos. Tengas en cuenta que no fueron ellos a buscarla, es Él quien vino a ellos para iluminarlos con su luz. Y he aquí una manifestación más de la gracia de Dios en el propósito de la obra de Cristo. Quienes no buscaban a Dios por condición natural, fueron buscados por Dios en su estado de miseria. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: «Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Una vez más se aprecia la identificación temporal de Mateo, que utiliza otra vez la preposición dio desde el adverbio temporal que expresa indefinición. Entonces, Jesús comenzó a predicar. Y esa era una de las razones principales de su ministerio. El mensaje con que comenzó la predicación de Cristo coincide plenamente con el de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. El resumen que anteriormente se dio sobre la predicación de Juan así lo confirma en el capítulo 3, versículo 2. Sin embargo, aunque el mensaje es el mismo, la extensión del territorio donde se proclama es mucho mayor, ya que Jesús llevó el mensaje del Evangelio a lugares donde nunca antes
había sido proclamado por Juan. El territorio de la predicación del Bautista era muy pequeño, en el entorno del Jordán. Pero Jesús alcanza a todo Israel, incluso a lugares limítrofes fuera de él. Note que Juan predicaba preparando el camino del Señor. Luego fue el Señor mismo quien llevó el Evangelio a todos los lugares porque para eso él había venido. Marcos, capítulo 1 y versículo 38 dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El mensaje de la proximidad del reino alcanzó con Cristo a grandes multitudes. Destinado primero a los judíos, alcanzaría progresivamente a otros lugares y se extendería más tarde por medio de los cristianos a todos los lugares de la tierra. Mateo, capítulo 10, los versículos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuanto más cercano está el reino, así también la salvación está más cerca. Romanos, capítulo 13 y versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El mensaje del Evangelio del Reino será también tema para los tiempos de la tribulación antes del retorno de Jesús. Mateo, capítulo 24 y versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El reino de los cielos, reino de Dios o reino de su Hijo, son trasladados todos los que por fe aceptan el mensaje del Evangelio en el tiempo actual. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si el Evangelio demanda un cambio de mentalidad respecto a todos los aspectos del pecado y de la justicia de Dios, necesariamente también producirá un cambio en la ética de quienes están en él por el nuevo nacimiento, ya que el arrepentimiento auténtico produce frutos conforme a él. Capítulo 3 y versículo 8. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El llamamiento a Pedro y Andrés es una segunda o tal vez la tercera invitación para estar con él. El encuentro tuvo lugar en un momento en que Jesús andaba junto al mar de Galilea. El proceso histórico comienza cuando Juan el Bautista dio testimonio ante dos de sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 36. De otro modo, probablemente Juan invitó a aquellos dos hombres para que aceptasen a Jesús como el Mesías esperado. Aquellos dos dejaron a Juan para seguir a Jesús. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Por tanto, Jesús les invitó para que fuesen con él y le acompañasen
a dónde residía. Juan capítulo 1 y versículo 39 dice: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La relación con Jesús fue suficiente para que Andrés creyese que realmente era el Mesías esperado, y así lo dijo a su hermano Simón, trayéndole a Cristo. Evangelio de Juan capítulo 1 y los versículos 41 y 42 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El otro discípulo cuyo nombre guarda el evangelista Juan era el mismo, que probablemente trajo a Jesús a su hermano Jacobo. Al día siguiente Jesús invitó a Felipe para seguirle, como nos dice en Juan capítulo 1 y versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y este fue quien trajo a Natanael, su hermano, al Señor. Juan capítulo 1 y versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos hombres acompañaban a Jesús ocasionalmente, pero continuaban con las tareas propias de sus actividades seculares. El llamamiento que Mateo detalla en el pasaje es un llamamiento posterior que ocurrió, tal vez, un año después del primer encuentro, en tiempos del ministerio de Juan el Bautista. Es el mismo llamamiento que relata también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y los versículos 16 al 20. Aquellos 4 discípulos mencionados por Juan vienen a ser compañeros habituales del Señor. Comienzan a ser conscientes de que Jesús tiene para ellos una misión especial: convertirles en pescadores de hombres. Pero con todo, no es posible afirmar que fue en esta misma ocasión cuando dejaron todo para seguir a Cristo definitivamente. Un tercer llamado tiene lugar con motivo de la pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5 versículo 10, donde dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por otro lado, algunos consideran que son los mismos relatos, pero hay notables diferencias que sugieren un relato distinto, ya que Lucas relata la conversación de Jesús con Pedro, sin mencionar a ninguno de los otros discípulos. El resultado final es que hay un momento en la vida de estos hombres que dejan todo para seguir al Señor. Los 2 hermanos mencionados en este versículo eran Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban ellos ocupados en sus tareas habituales. Mateo dice que echaban la red en el mar, esto es, estaban pescando con una red lanzadera desde la ribera del mar. No estaban ellos entreteniéndose en ninguna afición personal, sino que estaban trabajando en sus labores cotidianas porque eran pescadores. En vínculos familiares eran hermanos. El nombre de Pedro recuerda siempre al hombre de carácter impetuoso, como señala Mateo capítulo 14 y los versículos 28 al 33. Pero el tiempo al lado de Jesús haría de él un verdadero instrumento para la extensión del Evangelio, y el líder
o portavoz de los 12, mencionándolo primero en todas las listas de los apóstoles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, Mateo capítulo 3, versículos 16 al 19, Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16. Pero por otro lado, su hermano Andrés es ejemplo de evangelista personal, interesado en traer a otros a Jesús, como hizo primero con su hermano, en Juan capítulo 1 y los versículos 40 al 42. Pero más tarde, al muchacho, con la provisión para el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Juan capítulo 6, los versículos 8 y 9. También a los griegos en el día de la fiesta. Juan capítulo 12 y los versículos 20 al 22. Nótese que cada una de esas características personales serán reformadas y reforzadas por el ministerio de Jesús, para hacerlos aptos para el trabajo que debían de seguir después de su muerte y resurrección. Y voy concluyendo con esto. Es incierto si esta fue la primera vez que estos hermanos se encontraron y escucharon a Jesús. Al parecer, su inmediata respuesta refleja un encuentro anterior, posiblemente registrado en Juan capítulo 1 y los versículos 45 al 51. También es bueno recordar que Juan registra un ministerio anterior en Galilea y Judea, ya que la cronología de Juan de la vida de Jesús registra eventos en Galilea, Judea, Galilea y nuevamente Judea. Amigo y amiga oyente, Jesús llamó a estas personas y lo hizo con un propósito. En primer lugar, para que creyesen que Él era el Mesías, el enviado de Dios, como así les demostró Jesús. Ya que Jesucristo no tan solo es el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, sino que además es el Salvador de todo aquel que oye su llamado y viene a Él. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú has escuchado la voz del Señor hablar a tu corazón, a tu conciencia, es hora de que tú hagas como hicieron estos hombres, que Jesús los llamó y ellos vinieron a Él. Ahora, por medio de una oración, tú puedes invitarle a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar en una oración. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, creo en mi corazón que tú eres el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, que viniste a la tierra para salvar a todo aquel que viene a ti, arrepentido o arrepentida. En este momento vengo yo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.